Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El campo de batalla ya no era un lugar, sino un abismo. La tierra, antes fértil, ahora era una masa de barro mezclada con sangre. Truenos metálicos retumbaban entre los riscos mientras el cielo parecía llorar ceniza. El fragor de la guerra se desvanecía poco a poco, como el eco de una tormenta lejana. Y en medio de ese infierno, una figura luchaba por no rendirse. Ximena, reina de los altos valles, estaba tendida sobre una colina de cadáveres, su armadura desgarrada, su corona perdida, y su pierna izquierda rota en un ángulo imposible. Cada respiración era una daga en su pecho. Su lanza se le había escapado minutos antes. Su guardia personal, masacrada. Su orgullo, tambaleante. Apretó los dientes cuando intentó moverse. No podía. El dolor era insoportable, sí, pero lo que más le dolía era que, por primera vez, estaba a merced del enemigo. El trono que defendió con tanto sacrificio, ahora parecía tan lejano como los dioses. Una sombra apareció entre el humo. Se acercaba, sin prisa. Un hombre, alto, con una capa hecha jirones y la cara parcialmente cubierta por hollín y sangre seca. No vestía el uniforme de ningún ejército que ella reconociera. No traía estandarte ni insignia. Solo una mirada oscura, fija, y una quietud que le heló la sangre. Ximena tragó saliva y alargó el brazo derecho, en el que aún sostenía una pequeña daga ensangrentada. Su voz era más voluntad que fuerza. No te acerques. El desconocido no respondió. Caminó hacia ella como si el caos no existiera. Como si el campo de batalla le perteneciera. No te acerques, repitió con más furia, pero con menos aliento. Cuando estuvo a un paso de ella, Ximena alzó la daga con la última energía que le quedaba. El hombre se detuvo. La observó por un largo momento, sin emitir sonido alguno. Había en sus ojos un tipo de comprensión que la desarmó más que cualquier golpe. Ella intentó incorporarse, pero un gemido agudo se escapó de su garganta. Volvió a caer sobre los cuerpos, jadeando. El mundo giraba. Él se agachó. Te mato, gruñó, aunque su voz sonó más quebrada que amenazante. Entonces se escuchó su voz. Por primera vez. Profunda. Grave. Pero no cruel. O mueres aquí. Fue todo lo que dijo. Y sin más, la cargó en brazos. Su cuerpo dolía tanto que por un instante creyó desmayarse. Pero no lo hizo. Porque el calor de su pecho la sorprendió. Porque sus brazos eran fuertes, pero suaves. Porque la forma en que la sostenía no era como a una carga, sino como algo valioso. Ella luchó. Intentó golpearlo. Se revolvió débilmente. Pero él no la soltó. Y eso la enfureció más que cualquier otra cosa. No necesitaba que la salvaran. Era una reina. Una guerrera. Una leyenda entre su pueblo. Pero en ese momento, entre humo y cenizas, solo era una mujer rota siendo llevada por un desconocido al que no podía detener. El campo ardía. El fuego devoraba las estacas, los estandartes, los gritos de los moribundos. Pero entre las brasas, entre la muerte, él caminó sin vacilar. ¿Quién eres?, murmuró ella con el rostro apoyado contra su hombro. No supo si preguntaba por rabia o por miedo. Él no respondió. Solo siguió adelante. Y ella, sin darse cuenta, cerró los ojos y se dejó llevar. Pero no lo perdonó. No todavía. La noche cayó como una cortina de sombras, envolviendo la montaña en un silencio inquietante. Solo el crujido de la madera húmeda y el susurro del viento entre los árboles rompían la quietud. El fuego chispeaba en un rincón de la antigua ruina de piedra, proyectando figuras inciertas sobre las paredes cubiertas de musgo. Ximena despertó entre el olor a tierra mojada y ceniza. Tardó varios segundos en reconocer dónde estaba. La estructura que la rodeaba no era más que los restos de un puesto fronterizo abandonado hacía décadas, cubierto por raíces gruesas y telarañas centenarias. La camilla improvisada en la que yacía era un lecho de ramas, hojas y una manta vieja que aún conservaba el aroma tenue de cuero. Su cuerpo dolía, pero sus heridas estaban vendadas. La pierna rota, cuidadosamente inmovilizada con tablillas atadas por tiras de tela. Un paño húmedo descansaba sobre su frente. Todo indicaba atención meticulosa. Silenciosa. Sin pedir permiso. Y allí estaba él. Sentado junto al fuego. Observando las llamas. Con la mirada perdida, pero los músculos tensos, como si esperara algo. Ximena lo observó en silencio. A pesar de todo, no lo entendía. ¿Qué ganaba cuidándola? ¿Por qué ella?
¿Por qué no simplemente dejarla allí a morir como otros lo habrían hecho? Intentó incorporarse. Una punzada la hizo jadear. Él se giró sin sobresaltarse y se levantó de inmediato. No hagas eso, dijo con voz baja, pero firme. No me des órdenes, respondió ella con la furia de quien no quiere aceptar su fragilidad. Solo trato de evitar que te rompas algo más. La forma en que lo dijo no fue con burla, ni con ternura, solo con una calma que la desarmó. Como si él no buscara dominarla, ni consolarla, solo ayudarla. Y eso, de algún modo, era peor. Porque ella podía resistir el odio, pero no sabía qué hacer con la compasión. ¿Quién eres?, preguntó sin rodeos. Elías. Solo eso. Eso no me dice nada. No necesitas saber más por ahora. ¿Eres enemigo? ¿Aliado? ¿Un traidor? ¿Un espía? Soy alguien que no pudo dejarte allí tirada, contestó sin levantar la voz. Eso es exactamente lo que debiste hacer. Si supieras quién soy, no me habrías tocado. Y si mis enemigos me encuentran aquí contigo, morirás junto a mí. Entonces moriré, dijo, volviendo a sentarse frente al fuego. El silencio entre ellos se volvió espeso, casi insoportable, pero a la vez, imposible de romper con palabras sin sentido. Al día siguiente, Ximena descubrió que él había cazado un pequeño animal y preparado un caldo. El aroma llenó el refugio. Su estómago rugió con vergüenza. Él no la miró mientras le ofrecía un cuenco de madera, simplemente lo dejó cerca de su mano buena. ¿Planeas envenenarme? Si quisiera matarte, ya lo habría hecho mientras dormías. Ella bebió. Y por primera vez en días, el calor descendió por su pecho y le recordó que seguía viva. A medida que pasaban las jornadas, Ximena notó cosas. Elías no dormía profundamente. Se despertaba con el mínimo sonido. Sus armas estaban siempre cerca, pero cubiertas para no parecer una amenaza. Hablaba poco, pero con intención. No preguntaba sobre su pasado. No mencionaba el suyo. Pero escuchaba. Con verdadera atención. Y eso le quemaba más que el dolor físico. Una tarde, mientras él preparaba vendajes nuevos, ella lo observó largo rato. Sus manos eran callosas, pero precisas. Sus gestos, medidos. No parecía un simple soldado. Había disciplina en cada movimiento, y también una tristeza que no se podía ocultar del todo. ¿Quién te enseñó a curar así? Elías la miró un instante. Alguien que ya no está. Ella no insistió. Esa noche llovió con furia. Truenos partían el cielo. El viento aullaba entre las piedras. Ximena no podía dormir. Cada relámpago la hacía apretar los dientes. Los recuerdos del campo de batalla volvían una y otra vez. Gritos, fuego, muerte. Cada rugido del trueno era un eco de sus pesadillas. Y entonces lo sintió. Elías se acercó. No dijo nada. Solo colocó una piel extra sobre ella, como si supiera lo que estaba pasando en su mente sin necesidad de palabras. No necesito tu compasión, murmuró con voz ahogada. No es compasión. Es cuidado. Ximena giró lentamente el rostro hacia él. En sus ojos había una intensidad que le hizo contener el aliento. No era lástima. Era presencia. Un tipo de firmeza que no buscaba dominarla, sino sostenerla. No sabes lo que soy, dijo ella. No sabes lo que he hecho. No sabes lo que podrían hacerte por ayudarme. No me importa. Ximena quiso gritarle. Quiso golpearlo. Quiso exigirle que se alejara. Pero lo único que hizo fue cerrar los ojos y dejar que el calor de su cuerpo se acercara un poco más. Solo un poco. No por debilidad. Por necesidad. Porque, aunque no lo admitiría en voz alta, por primera vez desde la caída de su imperio, se sentía protegida. Y eso, la aterraba. Las montañas seguían envueltas en neblina. La guerra parecía muy lejana en la altura, como si el mundo hubiera olvidado que alguna vez ardió bajo sus pies. Pero en el corazón de Ximena, el fuego seguía encendido. No por el dolor. No por la pérdida. Sino por una confusión creciente que la consumía día tras día. Elías trabajaba en silencio, como siempre. Afilaba una lanza improvisada junto a la entrada del refugio. Su respiración era tranquila, su espalda recta. No se comportaba como un sirviente, ni como un salvador. No la trataba como una reina, pero tampoco como una carga. La trataba como alguien que importaba, y eso era lo más desconcertante de todo.
Ximena llevaba 3 días aprendiendo a moverse con la muleta que él le había fabricado con ramas flexibles y tiras de cuero. Al principio se negó. Lo insultó. Lo ignoró. Pero al 4.º día, cuando él simplemente dejó la muleta a su lado y se alejó sin una palabra, ella la tomó por sí sola. Cada paso era un desafío. Cada movimiento una lucha entre la dignidad herida y el deseo de volver a valerse por sí misma. Él no la felicitó. No la ayudó. Solo la observó desde lejos, en silencio, con los brazos cruzados. Y eso, de alguna forma, le daba fuerza. No buscaba reconocimiento. Buscaba respeto. Y con él, lo sentía. Una tarde, mientras el sol se colaba entre las grietas del techo derrumbado, Ximena lo encontró sentado sobre una piedra, observando el horizonte. Sus ojos no estaban vacíos. Tenían historia, peso, dolor. Y una calma que solo se consigue cuando ya no se tiene nada que perder. ¿Quién eras antes de esta guerra?, preguntó de pronto, sin mirarlo directamente. Alguien que cometió errores, respondió él, sin levantar la voz. ¿Un soldado? Más o menos. ¿Un desertor? Eso dicen algunos. ¿Un asesino? Hubo silencio. ¿Tú qué crees?, dijo finalmente él, girando apenas el rostro hacia ella. Ximena sostuvo su mirada durante varios segundos. No había miedo en ella, ni desconfianza. Solo curiosidad, y una rabia que ya no estaba segura de a quién pertenecía. Creo que no has dormido en paz en mucho tiempo. Él asintió, como si esa fuera la única respuesta válida. Esa noche, compartieron la cena por primera vez sentados uno junto al otro, no en extremos opuestos del refugio. Un guiso simple, hecho con raíces y hierbas que él había recolectado. Ella comía despacio, en silencio. Él también. Pero había algo diferente. Algo que flotaba entre ellos, tenso como una cuerda a punto de romperse. No era solo gratitud. No era solo respeto. Era algo que crecía cada vez que sus manos se rozaban por accidente. Cada vez que la ayudaba a ajustar el vendaje. Cada vez que sus ojos se encontraban más de un segundo. Esa noche, cuando la lluvia volvió a caer, Ximena no pudo dormir. Los pensamientos le rugían en la mente. No era miedo. Era hambre. Hambre de contacto, de verdad, de entender por qué ese hombre al que debió odiar desde el primer momento le provocaba esa inquietud en el pecho. Se levantó con esfuerzo. Caminó con la muleta arrastrando ligeramente el pie vendado. Lo encontró recostado junto al fuego, los ojos cerrados, respirando lentamente. No podía regresar a su rincón. No esa noche. Se sentó junto a él, en silencio. Pasaron minutos sin palabras. Pensé que odiabas estar cerca de mí, murmuró él, sin abrir los ojos. Y lo hago, respondió ella con un suspiro. Él sonrió apenas, sin burlarse. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque estoy cansada de pelear con alguien que no está peleando conmigo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado, denso, cargado. Entonces él se sentó despacio, quedando frente a ella. Sus rostros a centímetros. Ximena no se movió. No retrocedió. Tampoco buscó acercarse. Solo lo miró, con esa intensidad que derribaba fortalezas, pero que esa noche suplicaba sin palabras. Elías alzó la mano. Despacio. Como quien se acerca a una fiera herida. Le tocó la mejilla con los dedos ásperos. Ella cerró los ojos solo un segundo. Lo suficiente. No hagas eso si no sabes a dónde va a llevar, susurró ella. Lo sé, respondió él. Ella abrió los ojos y lo miró, ya sin barreras. Por eso no me detengo. El fuego crepitó a su lado. El refugio estaba envuelto en sombras, pero dentro de ambos, la luz era cada vez más difícil de ignorar. Ximena no lo besó esa noche. Pero tampoco se alejó. Y en ese gesto silencioso, en esa cercanía contenida, en esa tensión sin romper, algo empezó a cambiar. El muro se agrietaba. Y lo peor, o lo mejor, era que ella ya no quería reconstruirlo. La noche había descendido con un peso casi tangible. No era el frío ni el viento lo que la mantenía despierta, sino algo más profundo. Un temblor interno que no tenía origen en la herida de su pierna, sino en la herida de su alma. Algo se estaba abriendo lentamente, como una flor bajo amenaza de tormenta. Y tenía nombre. Elías. Ximena no sabía en qué momento exacto su presencia dejó de ser una incomodidad para volverse necesidad. Solo sabía que esa noche no podía dejarlo a solas junto al fuego. Se acercó, arrastrando la pierna vendada, usando la muleta como bastón, pero con firmeza.
Sus ojos eran sombra y desafío. Se detuvo frente a él, que estaba de pie, de espaldas, mirando la negrura del bosque como si vigilara algo que solo él podía ver. No quiero dormir sola esta noche, dijo sin rodeos. Él no se volvió enseguida. No por sorpresa, sino porque entendía que las palabras de Ximena pesaban más que cualquier promesa. Cuando finalmente la miró, no hubo lujuria en su expresión. Solo un fuego contenido. Un reconocimiento tácito de que ambos estaban al borde de algo irreversible. No tienes que pedírmelo, dijo simplemente. Entraron al refugio sin más palabras. Elías preparó el lecho con pieles más gruesas, asegurándose de que el viento no entrara por ninguna grieta. Ximena se sentó despacio, observándolo con atención. Sus manos eran hábiles, como si cada movimiento suyo estuviera conectado a una intención oculta. No había torpeza. No había prisa. Cuando se acostó, él permaneció junto a ella, sin tocarla. ¿Me deseas?, preguntó ella en voz baja. Él la miró a los ojos. Su respuesta fue lenta, deliberada. Desde el momento en que te vi arrastrarte sobre los cuerpos, negándote a morir. No por lástima, no por culpa, sino porque eres fuerza incluso cuando sangras. Ella tragó saliva. Quería tocarlo. No como reina. No como guerrera. Como mujer. Como alguien que necesitaba recordarse viva. Entonces tócame. Él obedeció, pero no con hambre, sino con veneración. Su mano acarició su mejilla, bajó por su cuello, recorrió la línea de su clavícula como si fuera un mapa antiguo. Ximena cerró los ojos y contuvo el aliento. Cada caricia era una confesión. Cada roce, una rendición. Él se inclinó, rozó su frente con la suya. Sus labios se encontraron primero en un susurro. No hubo urgencia. Solo calor. Necesidad que crecía lento como la brasa que se niega a morir. Las manos de ella buscaron su espalda. Tocaron cicatrices, piel endurecida por batallas que nunca preguntó. Su cuerpo hablaba por él. Cada músculo era una historia. Cada marca, un eco de un pasado del que él no hablaba, pero que Ximena sentía vibrar bajo sus dedos. Él la besó con más firmeza. Esta vez con hambre. Y ella respondió. No con sumisión, sino con fuego propio. La pasión se desató como una tormenta lenta, silenciosa pero incontenible. Se despojaron de la ropa con respeto mutuo, como si al hacerlo no solo se quitaran capas físicas, sino armaduras que llevaban demasiado tiempo puestas. Sus cuerpos se fundieron en un ritmo íntimo, sin prisas. Cada movimiento, cada gemido contenido, cada respiración compartida era más que placer. Era redención. Era humanidad. Era encontrar algo puro en medio de la guerra. Ella se aferró a su nuca mientras lo sentía dentro de ella, con una mezcla de asombro y necesidad que le hacía temblar las piernas, incluso las que ya no podía apoyar. Él la sostuvo con fuerza, pero sin controlarla. Como si supiera que Ximena no era una mujer que se tomaba, sino que se ganaba. La noche avanzó y no dijeron mucho. Pero el lenguaje de la piel, del sudor, de las miradas, lo decía todo. Cuando todo terminó, Ximena no lloró. Solo se quedó en silencio, apoyada contra su pecho, escuchando su corazón latir fuerte, firme. Como si el mundo entero se resumiera ahí, en esa cueva, entre piel y brasas. Y entonces habló. Sin mirar. No puedo prometerte un final feliz. Tampoco quiero uno. Solo quiero saber que no estoy sola. Él la besó en la frente, despacio. Mientras yo respire, no lo estarás. Y por primera vez en semanas, Ximena durmió sin pesadillas. Durmió sabiendo que su cuerpo no era solo arma, sino templo. Y que un hombre al que había odiado, ahora la sostenía como si fuera el último tesoro que le quedaba en este mundo devastado. El amanecer llegó sin aviso. No hubo canto de aves. No hubo paz. Solo el aire denso, cargado de presagios. Ximena lo sintió antes de abrir los ojos. Un cambio sutil en el viento, un eco en la montaña que no pertenecía al bosque. Elías estaba en pie, junto a la entrada del refugio. Había estado despierto toda la noche. Su mirada recorría los árboles como si pudiera ver a través de ellos. Su respiración era distinta. Más lenta. Más alerta. Ximena se incorporó, aún cubierta con la manta. Su cuerpo sentía el recuerdo ardiente de la noche anterior, pero no había espacio para sonrojos. No cuando su instinto le gritaba lo mismo que al de él. Vienen. Él no necesitó decirlo. Ella lo supo al mirarlo. ¿Quién es?, preguntó, mientras empezaba a vestirse,
con el brazo aún vendado y la pierna entablillada. Una patrulla. Tal vez 3 hombres. Tal vez 10. No lo sé aún. Pero los escuché romper ramas en la base del sendero. Ella se tensó. No son tuyos. No. Tampoco tuyos, añadió él con un suspiro. No portan estandartes conocidos. Entonces son carroñeros. Hombres que vienen a cazar lo que dejó la guerra. Y yo soy un trofeo. Él la miró, grave. Tú eres una reina herida. Y yo, el idiota que decidió tocar el oro maldito. No digas eso, respondió ella con rabia seca. Él sonrió sin humor. No lo haré si sobrevivo. Elías empezó a prepararse. Revisó la lanza que había fabricado. Afiló su cuchillo. Colocó trampas simples en las entradas del refugio. Mientras lo hacía, Ximena observaba cada movimiento como si se tratara de una danza que ya había visto antes. Precisa. Fluida. Sin duda, había matado antes. Ella también se preparó. Tomó una lanza corta, adaptada a su movilidad, y se ató el cabello con una tira de cuero. Ya no quedaba rastro de la reina desvanecida en el campo de batalla. Aunque cojeaba, aunque su cuerpo estuviera marcado, la llama en sus ojos había vuelto a encenderse. No vas a luchar solo, dijo firme. Él se detuvo. No puedes correr. No necesito correr. Ximena se acercó, lo tomó del cuello y apoyó su frente en la de él. Si muero esta vez, será de pie. Y si alguien toca tu sangre, lo haré pagar con la poca que me queda. Él cerró los ojos. Respiró hondo. La besó. Un beso corto, desesperado, brutal. Como si supiera que podría ser el último. Los pasos empezaron a escucharse a lo lejos. Se acercaban. No se escondían. Caminaban como animales que ya olieron presa. Elías se colocó en la entrada. Ximena a su lado, apoyada sobre su lanza. Los primeros en aparecer fueron 2 figuras cubiertas de cuero oscuro, armados con machetes oxidados. Rieron al ver la escena. ¿Una reina tullida y su perro guardián? ¡Qué festín! Elías no respondió. Solo lanzó una piedra hacia un arbusto. Al impactar, una trampa se activó y una rama con púas se disparó contra uno de los hombres, que cayó gritando con la pierna perforada. Ximena alzó la lanza y la clavó en el pecho del segundo antes de que reaccionara. Fue el inicio. Otros 4 salieron del bosque. 3 por el flanco izquierdo. 1 subiendo la roca. Elías se movió como un rayo. Rápido. Preciso. Usó el terreno a su favor, los condujo hacia el pasadizo estrecho donde solo podían pasar de a uno. Ximena, apoyada contra la pared, usó la lanza como extensión de su rabia. Aunque no podía moverse con rapidez, su puntería era letal. Uno de los atacantes cayó por una estocada directa a la garganta. Otro fue derribado por Elías, que lo empujó contra una estaca enterrada. La batalla fue corta, pero salvaje. El sudor les recorría la espalda. La sangre salpicaba las piedras. Ximena gritó al recibir un corte en el brazo, pero se negó a caer. Elías se interpuso y con una fuerza que no parecía humana, rompió el cuello del último asaltante con un giro seco. El silencio volvió, pero no era el mismo. Era el silencio después de la muerte. Ximena cayó de rodillas. No por debilidad, sino por agotamiento. Él corrió hacia ella, la sostuvo. Estoy bien, dijo entre dientes. Mientes fatal. No podía dejar que te hirieran. Ya no. Él le limpió la sangre del rostro con los dedos, temblando. Ella lo miró sin máscaras. Su voz era un susurro ahogado. Nadie ha luchado así por mí desde mi infancia. Ni mis propios generales. No soy general. Ni rey. Ni santo. Eres lo que necesito. Y en medio de la montaña, entre cadáveres y ceniza, se abrazaron. Ya no había roles. Ya no había dudas. Solo 2 personas rotas, dispuestas a arder juntas antes que separarse. Y en el corazón de la reina, por primera vez, nació algo más peligroso que el odio. Esperanza. El sol no salía con timidez aquella mañana. Irrumpía con fuerza entre las nubes, como si la montaña también hubiera sobrevivido a la noche. El aire estaba limpio, nuevo, y los cadáveres que yacían alrededor del refugio ya no parecían una amenaza, sino una prueba superada. La guerra, por fin, se había alejado de sus puertas. Ximena abrió los ojos lentamente, aún abrazada al cuerpo cálido y firme de Elías. Dormía profundamente por primera vez desde que ella lo conoció. Su rostro, por lo general tenso, ahora estaba en calma,
como el de un hombre que finalmente encontró algo por lo que quedarse. Ella lo observó en silencio, acariciando con los dedos una cicatriz que le cruzaba el pecho. No la preguntaría. No necesitaba saber más. Él le había entregado su alma sin necesidad de palabras. Y eso, para una reina que había vivido entre mentiras, valía más que 1000 juramentos. La pierna seguía doliendo, pero ahora era diferente. Ya no era un símbolo de caída, sino de resurrección. Cada herida llevaba un nuevo sentido. No como marca de derrota, sino como el precio que pagó por descubrir que aún tenía algo por lo que luchar. Y alguien. Más tarde, mientras recogían lo poco que tenían, Ximena habló. No podemos quedarnos aquí. No por mucho tiempo. El mundo ya sabrá que no estoy muerta. Elías asintió, ajustando su lanza al hombro. Y cuando lo sepa, querrán que regreses a tu trono. Ella lo miró con una sonrisa torcida. O que no regrese jamás. ¿Y qué quieres tú?, preguntó él sin rodeos. Ximena se detuvo. Por primera vez, no pensó como estratega, ni como gobernante. Pensó como mujer. Quiero tener el derecho de decidirlo. Y lo quiero hacer contigo a mi lado. Elías no respondió de inmediato. Pero caminó hacia ella, la tomó del rostro con ambas manos y la besó con la dulzura y la intensidad de quien no necesita palabras para decir sí. Los días siguientes fueron un viaje lento, pero constante. Cruzaron bosques, bordearon riscos, evitaron pueblos saqueados. Ximena apoyada en su lanza, Elías atento a cada sombra. Nunca discutieron. Se entendían con la mirada. Con una palabra corta. Con un gesto. Al llegar a los límites del reino de los altos valles, el panorama era desolador. La guerra lo había arrasado todo, granjas quemadas, caminos vacíos, torres en ruinas. Pero cuando aparecieron los primeros grupos de sobrevivientes, algo cambió. El pueblo reconoció su rostro cubierto de cicatrices. Su andar firme, aunque cojo. Su mirada indomable. Y cayeron de rodillas. Mi reina, dijeron algunos. Está viva. Ella no habló. Solo levantó la mano. Donde antes había odio, ahora había reverencia. Donde antes había traición, ahora había esperanza. Y no por su corona, sino por lo que representaba. Una mujer caída que se levantó. Una reina rota que volvió sin esconder sus heridas. El Consejo Real se reunió en los restos del castillo. Los nobles estaban desconcertados. Ella no llevaba escoltas, ni armadura dorada. Solo a Elías a su lado, vestido como un forastero cualquiera. Pero con los ojos del hombre que cruzó el infierno con ella. Uno de los miembros más antiguos del Consejo la enfrentó con frialdad. ¿Dónde está tu ejército, Majestad? ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde está el hombre al que deberías tomar como consorte para restaurar el orden? Ella dio un paso adelante. Mi ejército yace bajo la tierra. Mi escudo es este hombre. Y no necesito a un príncipe elegido por ustedes para restaurar el orden. El salón guardó silencio. He regresado no para sentarme sobre un trono, sino para caminar junto a mi pueblo. Y si alguno de ustedes tiene el coraje de desafiarme, que se acerque. Porque esta vez, no defenderé mi corona con soldados, sino con todo lo que soy. Elías la miró. Ella le tomó la mano. Y nadie se atrevió a interponerse. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. De sanación. Ximena reformó el reino desde sus cimientos. No delegó el poder, lo compartió. Recorrió aldeas, escuchó al pueblo. Elías no buscó títulos ni tierras. Solo estar con ella. Siempre un paso atrás, no por obediencia, sino por respeto. Pero cuando ella se lo pidió, en el nuevo templo levantado donde una vez cayó su ejército, aceptó tomar un nuevo nombre. No de nobleza, sino de unión. Su esposo. El día de su boda no hubo oro, ni incienso, ni reyes invitados. Solo un pueblo reunido en círculo. Y una reina que juró ante todos proteger al hombre que la salvó, de ella misma. La luna brilló aquella noche. El fuego bailaba. Y los cuerpos de Ximena y Elías se unieron una vez más, no como supervivientes, sino como constructores de un nuevo comienzo. Sin máscaras. Sin barreras. Solo amor. Solo verdad. La guerra les quitó todo. Pero el amor les devolvió el alma. Y así, la reina que todos daban por muerta, vivió más intensamente que nunca. No como símbolo, sino como mujer. Y fue feliz. Junto a él. Hasta el fin de sus días.